Muy bien, muy bien. Eh, edificando nuestra vida espiritual sobre un buen fundamento, ¿cierto? Es el tema que estábamos tratando hace 8 días y vamos a continuar. Recuerda que, bueno, quedamos en la segunda parte, ahora edificar nuestra vida en relación con Dios, ¿cierto? ¿Cómo podemos edificar nuestra vida en relación con Dios? Y el libro de Lucas capítulo 11, versículo 1 dice, aconteció que estaba Jesús orando en un lugar y cuando terminó uno de sus discípulos le dijo, Señor, enséñame a orar, como también Juan enseñó a sus discípulos. O sea, aquí podemos ver que una de las peticiones más hermosas de sus discípulos, qué petición más preciosa que uno de sus discípulos le dice al Señor que le enseñe a orar. O sea, Señor, que le enseñara a orar. Señor, enséñanos a orar a cada uno de nosotros. Ojalá que usted pudiera decir también lo mismo, que el Señor nos enseñe a orar a cada uno de nosotros. Y bueno, es como un repaso, porque esto yo lo había hablado, un repaso así rápidamente. Dice que también encontramos en la Biblia grandes hombres de Dios que oraban frecuentemente a Dios, pero aquí en la tierra también hay grandes hombres que en vez de orar lo que hacen es decretar. ¿Qué más dije? Decretar, desatar. ¿Cómo fue que dije? No, ellos declaran, ordenan y decretan, ¿cierto? Eso es que, entonces el Señor nos enseña todo lo contrario, que debemos de orar. Entonces, entonces vamos a mirar en primer lugar, la oración es una necesidad espiritual por la cual debe ser constante y firme. Ahí creo que quedamos ahí, ¿cierto? Entonces vamos a mirar que la oración es una necesidad espiritual de cada uno de nosotros como cristianos, por lo cual debe ser constante y firme. Ahí entonces usted va a ir al libro de Lucas, capítulo 18, va a abrir su Biblia en el libro de Lucas. Yo le voy a dar tiempo para que usted pueda buscar en su Biblia el libro de Lucas que queda en el Nuevo Testamento, libro de Lucas, capítulo 18, y vamos a leer del 1 al 8. Del 1 al 8. ¿Ya lo tienen? Allá en casa ya lo tienen, ¿sí? Muy bien, dice la palabra de Dios. También le refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo, había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Oiga, que había donde, dice, había en la ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía él diciendo, hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí, aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto a hombre, sin embargo, ¿por qué esta viuda me molesta? Le haré justicia. No sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y le dijo, a ver, ¿alguien me puede ayudar? A ver, con el versículo 6. Y dijo el Señor, oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Sigo? Sí, termine hasta el 8. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, hallaré fe en la tierra. Amén. Muy bien. Entonces, aquí podemos ver algo muy claro. Nuestro Señor Jesucristo dejó muy claro o muy clara la importancia sobre la oración. Es necesario orar siempre. Es necesario orar. No solamente debemos orar en los momentos de dificultad o en los momentos de enfermedad, sino que debemos desarrollar el hábito de orar siempre, todos los días, a toda hora o en todo lugar. ¿Será que sí lo podemos hacer? ¿Ustedes qué creen?
Sí se puede, ¿cierto que sí? Estar orando. El libro de Timoteo, capítulo 2, versículo 8, mira lo que nos dice. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar, levantando manos santas sin ira ni contienda. Mira lo que nos dice el libro de Timoteo. Quiero pues que los hombres oren en todo lugar. ¿A qué clase de hombres se estará refiriendo aquí Timoteo? ¿A todo el mundo? ¿O a qué clase de hombres y mujeres? Porque es general. ¿A quién? A los que son, claro, ¿cierto? A los que tienen a Cristo en su corazón. Hoy estamos hablando sobre cómo edificar nuestra vida espiritual bajo fundamentos. Y uno de los fundamentos principales para edificar nuestra vida tiene que ver con la oración. Es importante la oración. Por eso dice, quiero que los hombres de la iglesia de la unidad, las mujeres de la iglesia de la unidad, oren en todo tiempo y en todo lugar. No solamente en la iglesia, en la casa, en el trabajo. ¿Y por qué no cuando vayamos camino a la casa? ¿Cierto? También se puede orar. Entonces, y la otra cosa dice, levantando manos santas sin ira, sin ira ni contienda. Y esto es bien complicado. ¿Cierto? Hoy en día siempre quise levantando manos santas. Cuando usted le va a cantar a Dios y se le da por levantar las manos, que esas manos sean como santas. Porque la oración, la alabanza o la oración está dirigida a Dios. Dice, levantando manos santas, sin ira y ni contienda. Yo creo que una de las cosas más difíciles que tiene la iglesia hoy es que entre nosotros mismos hay contienda. Entre nosotros mismos nos tiramos duro, entre nosotros mismos. Y aquí lo que la palabra dice, quiero que la iglesia o los hombres y mujeres oren en vez de tener contienda. Y un fundamento especial tiene que ver con la oración. Pero también la oración debe ser firme, sin desmayar, como lo vemos en la palabra, en la parábola del juez injusto. ¿Qué nos invita a esta parábola? Dice, nos invita a clamar al Señor en oración día y de noche. ¿Qué era lo que hacía la viuda? ¿Cierto? ¿Qué era lo que estaba haciendo la viuda? Insistía allá. Y mira que es clara la palabra. Dice, aunque yo no temo a Dios ni le obedezco a ningún hombre, pues voy a contestarle a esta mujer para que no sea más, o sea, para que no moleste más, para quitármela de encima. Sí, ya estaba cansado. Entonces, ¿qué es lo que aprendió? Que debemos orar con insistencia todos los días. Por eso el Señor dice, ido, por eso el Señor está diciendo, en el versículo 7 dice, ¿acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a Él día y noche? Ahí lo está diciendo la palabra. Y es el mismo Jesús. ¿Se sentarán en responderles? Os digo que pronto les hará justicia, pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esa es la pregunta. Y ahí está. ¿Cuánta fe tiene usted? ¿Cuánta fe tengo yo? ¿Escasea la fe en nuestras vidas? Entonces, uno de los principales fundamentos para mi vida espiritual como cristiano tiene que ver con la oración. La oración. Miremos el segundo lugar. La oración debe ser sincera, sin tacha ni aparentar espiritualidad. Y esto dice que la oración debe ser sincera, sin tacha o sin tratar, aparentar que somos espirituales. Porque a veces pensamos que cuando a alguien lo ponemos a orar y empieza a orar y a extender la mano y a hacer muchas cosas, y se puede decir, oye, este hombre sí es espiritual. Por eso vaya conmigo a Mateo 6:5. Mira lo que nos dice la palabra. Es un versículo muy conocido. Y cuando ores,
no seas como los hipócritas, porque ellos aman el orar en pie en las sinagogas y en las esquinas, en las calles, para ser vistos por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. No seas como quién, como los hipócritas. Oye, que no vaya a ser yo un hipócrita cuando me pongan a orar. Ahí está diciendo la palabra, ¿cierto? Lastimosamente muchos cristianos usan la oración como un medio para aceptar su ego, para exaltar su ego espiritual, para ser admirados, para ser vistos por las demás personas. Ese hombre como ora de bonito. A veces se dice eso, ¿cierto? Pero no dice qué unción tiene. ¿O qué espiritualidad tiene frente a Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? ¿Sabe qué le molesta a Dios? Dice, le molesta a Dios que oremos en pie o que levantemos nuestras manos o que lloremos o que nos pongamos de rodillas para orar. ¿Ustedes qué creen? ¿Eso le molesta a Dios? ¿Qué será lo que le molesta a Dios? Por eso digo, le molesta a Dios que oremos de pie o que levantemos nuestras manos o que lloremos o que nos pongamos de rodillas para orar. ¿Será que eso le molesta a Dios? No, ¿cierto? Le molesta. Definitivamente no. No le molesta a Dios. Lo que le molesta es que oremos para ser vistos por los hombres y no para tener comunión con Él. Eso sí le molesta al Señor, porque el Señor conoce nuestro corazón. Sabe si realmente cómo es mi oración. Por eso nuestro Señor Jesucristo lo dejó bien claro. La oración que no es sincera no tiene respuesta de Dios, porque no fue hecha para Dios, sino para los hombres. Vuelvo a repetirlo, la oración que no es sincera no tiene respuesta de parte de Dios, porque no fue hecha para Dios, sino para los hombres. Mire que no es fácil orar. Bueno, es fácil, pero tampoco es tan fácil orar. Si uno está en la iglesia y pasa algo, le quiero orar, entonces mire que da nervios pasar a orar, ¿cierto? Oye, a mí no, yo no. Porque casi siempre lo que hace la iglesia es poner cuidado cómo ora la persona. ¿Qué palabras dijo? Si las dijo bien, que se equivocó o se le olvidó alguna oración, casi siempre, pero no estamos en relación, que esa oración realmente esté conectado con Dios, y que yo pueda estar, en vez de estarle poniendo cuidado al hermano que está orando, apoyémoslo en oración por las peticiones que él está haciendo. Y esto es una base principal para nuestro fundamento cristiano. Por eso las personas que oran así les llaman hipócritas. Y lo dice la palabra, no sea como los hipócritas. Le llaman hipócritas porque quieren aparentar en lo exterior lo que no tienen en su corazón, porque quieren aparentar en lo exterior por fuera lo que no tienen en su corazón. No es fácil, pero no es imposible. Pero sí es un fundamento especial para nuestra vida espiritual como cristianos. Y creo que a la iglesia, o sea, a nosotros nos falta oración, nos falta orar. Nosotros no oramos. ¿Y cómo pudiéramos decirle a mis hermanos que están conectados y los que estamos aquí, por qué no los domingos que venimos aquí, por qué no sacamos unos 15 minutos antes de culto el día que no haya oración ni ayuno para orar? Pero venimos es a mirar. Bueno, cuando no llegamos tarde, cuando no llegamos, digo llegamos porque también me pasa lo mismo. Cuando no llegamos tarde, entonces llegamos y nos ponemos, hola, a mirar, ¿sí? No, que ya a las 9 de la mañana esté todo listo y llegamos y 10 minutos. Eso es lo que yo a veces admiro de la iglesia pentecostal. Los hermanos empiezan a llegar a la iglesia y no llegan y no se saludan, sino que se arrodillan 10, 5 minutos y ahí sí se levantan y saludan al hermano o al pastor.
Y nosotros aquí primero saludamos a todo el mundo y miramos cómo vino vestido. Usted va a dirigir hoy, pero no trajo falda, no trajo pantalón, no trajo Nike. Entonces estamos poniendo ¿qué? Colocando trabas para nuestra relación con Dios. Y debe ser un corazón ¿qué? Sincero. En tercer lugar, el Señor nos enseñó la importancia de la oración personal, privada y en intimidad con Dios. Mira que esto es bien importante. El Señor nos enseñó la importancia de la oración personal. Ay, es que el hermano Luis, como no ora, entonces yo tampoco oro. Como Ángela no ora, entonces Alison tampoco. ¿Cierto? Y a veces pensamos de esta manera, y no solamente ellos, o sea, que yo creo que esto es general. Pero hermanos, si la oración empieza a las 9, usted llegó a las 9:30, entonces yo para qué voy tan temprano allá si voy solo. Y en estos días yo pensaba, bueno, estamos viniendo acá los miércoles, pero hay que estar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 20, 30 personas, hay que estar. El Señor. La importancia es qué intimidad usted tiene con Dios. Por eso dice que la importancia de la oración personal y privada en relación a la intimidad que usted tenga con Dios. Y el Mateo 6:6 es claro, ¿cierto? Mas tú cuando ores, entra a tu aposento, cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que te ve en lo secreto, te recompensará en público. Nosotros los cristianos no debemos orar solamente en la iglesia. Debemos orar en la casa. Debemos orar en otro lugar. Muchos lo hacen. Debemos ver que nuestro Señor Jesús nos dijo, tú cuando ores, vete a tu iglesia. Dice, vete a tu iglesia. Dice así, no. Él no dijo, tú cuando ores, vete a tu iglesia. Él dijo, tú cuando ores, entra en tu aposento, en tu lugar, y ora a tu Padre en secreto. Y eso es intimidad con Dios. Es importante que cada cristiano tenga un lugar, una hora destinada para orar en su casa o para que oremos antes de salir de trabajar o antes de ir a dormir. No importa la hora, pero sí es importante tener ese momento de comunión con Dios, bien sea en la mañana, en la noche. Mira que los devocionales que estamos enviando a los grupos, el pastor allí lo dice para los hermanos que lo escuchan en la noche antes de dormir o a los que lo escuchan en la mañana. No importa el lugar, no importa la hora, pero sí es importante tener ese momento de comunión a solas con Dios para tener privacidad con Él, para tratar esos temas personales e íntimos de cada persona a solas con Él. Es que allí donde yo le puedo confesar a Dios mi problema, mi situación, mis pensamientos. Cierto, Señor, mira que estoy luchando por estos pensamientos, por esta carne. Y yo no lo puedo hacer en la iglesia, porque se lo digo en la iglesia a los hermanos, a mí me está pasando esto. Ay, pastor, ¿sí? No, esto no, porque ya empezamos a juzgar, ¿cierto? Entonces, nos toca allí solitos, personal con Dios, presentar ante Dios mi situación, lo que a mí me está pasando. En los momentos íntimos, a solas con Él, es allí donde yo puedo decirle al Señor, realmente ayúdame, necesito de su ayuda. Porque cada uno de nosotros, usted y yo, tenemos situaciones difíciles en nuestra vida. Y son difíciles, que no le podemos decir a la otra persona o a alguien más, sino simplemente con Dios. Y en cuarto lugar, recuerde que estamos hablando del primer fundamento de nuestra vida cristiana. En cuarto lugar, el Señor Jesús nos enseñó que nuestras oraciones, para que sean efectivas,
tienen que ser conforme a la voluntad mía. ¿Sí? El Señor nos enseña que nuestras oraciones tienen que ser conforme a mi voluntad. Hermanos, ¿me están escuchando allá los de casa? De acuerdo a la voluntad de Dios, pastor, no dar la de nosotros. Es que aquí yo coloqué mal. Yo coloqué aquí mal. Entonces lo va a cambiar. El Señor Jesús nos enseñó que nuestras oraciones, para que sean efectivas, tienen que ser conforme a la voluntad del Padre Celestial, o sea, conforme a la voluntad de Dios. Gracias, hermana, por recordármelo. Por eso Mateo 6, capítulo 9, versículo 10, mira lo que nos dice. Vosotros pues oráis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad. ¿A dónde se hace la voluntad primero? ¿A dónde se hace la voluntad primero? En el cielo, así también en la tierra. O sea que nuestras oraciones deben ser conforme a la voluntad de Dios. Por eso el versículo 10 de Mateo 6 dice, venga tu reino, y dice, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. O sea que la voluntad primero se hace, primero la tiene Dios y después en nosotros. Por eso la frase venga tu reino nos deja bien en claro que al rey, que el rey ¿es quién? Es Él, es Dios, Dios es el rey. Él no es nuestro siervo para que nosotros le estemos mandando para que haga conforme a mi voluntad, que yo decreto, que yo declaro y que yo ¿qué? Y yo ordeno. No, es conforme a la voluntad de Dios, porque Dios no es mi siervo. Soy yo el siervo de Dios. Es usted el siervo de Dios. ¿Cierto? Bueno. Él no nos obedece a nosotros, sino que nosotros debemos obedecerle a Él. Porque a veces pensamos que es que, o sea, en las oraciones para que Dios haga lo que yo quiero, no, es conforme a la voluntad de Dios, lo que Él quiera hacer. Que Él escuche nuestras oraciones, si son sinceras, claro. Y entonces Él dice, bueno, como es una oración sincera, entonces hace cumplir nuestra voluntad, pero bajo la voluntad de Él. Nos concede las bendiciones. Por eso, lastimosamente, hoy en día, nuestras oraciones parece que se nos ha olvidado quién es el rey. ¿Quién es el rey? Muchas veces nuestras oraciones nos ponen a nosotros como rey, dándole órdenes a Dios como si fuera nuestro siervo. Y es ahí donde el Señor dice, pero ¿a este qué le está pasando? ¿No? Se cambiaron los papeles. ¿Cómo es? Los pájaros tirándole las escopetas. Entonces, eso es un fundamento que debemos de tener bien claro. Que debemos de tener bien claro. Eso nos enseña que la oración no es un miedo. No, no es un miedo, no. Que nuestra oración no es un medio para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. No es un medio para obligar a Dios a hacer nuestra voluntad. Pues la palabra de Dios nos declara que las oraciones que son escuchadas son aquellas que van conforme a la voluntad de Dios, conforme a la voluntad del Padre Celestial. Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15, mira lo que nos dice. Y es muy bonita lo que nos dice aquí la porción. Primera de Juan capítulo 5, los versículos 14 y 15. Y dice, y esta es la confianza que tenemos en Él. Oiga, hermanos, esta es la confianza que tenemos en ¿quién? En Dios, en Él. Que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye.
La confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, no a la mía, dice la palabra, Él nos oye. El versículo 15, si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hayamos hecho. Qué maravilloso. Entonces, ¿cómo es que debemos de pedir? Tenemos que pedir conforme a la voluntad de Dios. Yo había dicho, ¿en cuál punto iba? ¿En el cuarto? Entonces me queda el quinto. En quinto lugar, la palabra de Dios nos enseña que nuestras oraciones, para que sean efectivas, tienen que ser hechas, ¿cómo? Ya dijimos que conforme a la voluntad. ¿Cómo sería la otra parte? Muy bien, con fe. Con fe, muy bien, con fe. Dice, la palabra de Dios nos enseña que nuestras oraciones, para que sean efectivas, tienen que ser hechas con fe, no dudando, creyéndole a Él, creyendo en Dios. Santiago capítulo 1, los versículos 6 y 7, mire lo que nos dice. Pero pida sin fe. Dice, pero pida con fe, no dudando nada, porque el que duda es semejante a la onda del mar, que es arrastrada por el viento y echada de una parte a otra. Allá, es como el cristiano veleta. ¿Recuerda que yo les dije cuál es el cristiano veleta? ¿Y qué es una veleta? Es una flecha que donde lo lleva el viento, ella señala, ¿cierto? Ojo con el cristiano veleta, con las oraciones veletas. Entonces, el versículo 7, piense pues, quien tal haga, recibirá cosa alguna del Señor. Pero ¿sabe qué pasa, mis hermanos? Que muchas veces nuestras oraciones van llenas de muchas cosas. O nuestras peticiones van llenas de muchas cosas. Y es ahí donde debemos de tener cuidado, hermano. Mire, esto es bien importante. Nuestras oraciones van llenas de muchas cosas. De necesidad, de dolor, de angustia, de lágrimas. Pero para que sean efectivas tiene que llevar que el elemento indispensable, que es ¿qué? Nuestra fe. A veces pedimos oración incluso con rabia, con resentimiento. Ay, es que el pastor el domingo en el tiempo de oración, de oraciones de peticiones, oró por todos menos por mi petición. A veces sucede eso. Y entonces nos resentimos. La palabra de Dios nos declara que el que puede creer puede ver las maravillas. ¿Y las maravillas de quién? De Dios en nuestra vida. Para el que cree, todo le es posible. Dice la palabra, para el que cree, todo le es posible. Mira lo que nos dice Marcos 9:23. Jesús dijo, si puedes creer al que cree, todo le es posible. Hermano, solamente crea, pero créale a Dios. Cuando nos acercamos al Señor tenemos que venir con fe, creyendo en Él, confiando en sus promesas y principalmente en su poder. Oye, confiando en sus promesas y principalmente en ¿qué? En su poder. ¿Verdad que tengo que mirar esta ya la cámara? Cuando nos acercamos al Señor tenemos que venir con fe, creyendo en sus promesas y en el poder de Dios. Es de que para el que cree todo le es posible, es verdad. Porque, ¿qué es lo que hace Dios en medio de mi necesidad? Pues nos bendice en medio de mi necesidad, en lo que yo le estoy pidiendo. Entonces, eso es una bendición.
Por eso Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que cree, el que se acerque a Dios, porque es necesario que el que te acerque a Dios crea que le hay. Ay, ¿será verdad que hay Dios? ¿Será que verdad el Señor me escucha? ¿O es que más bien, ¿por qué no ora por mí usted que está más cerca de Dios? No, mire lo que está diciendo la palabra. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que crea, el que se acerque a Dios, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. O sea, si usted le busca, va a obtener lo que busca. Hermanos, terminamos aquí, termino la primera parte. La próxima semana seguiremos estudiando cómo edificar sobre nuestro fundamento firme. Lo vamos a mirar el próximo miércoles. Vamos a dejar ahí. Vamos a dejar ahí. Pero recuerde que el primer fundamento especial tiene que ver ¿con qué? Con la oración. ¿Cómo puedo yo edificar mi vida cristiana sobre un buen fundamento? El principal fundamento está basado en la oración. Ahí lo miramos por la palabra. Amado Señor, en esta noche te damos gracias por este tiempo maravilloso en el cual tú nos regalas, Señor, para acercarnos a ti. Gracias por la enseñanza de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos entender cuál es mi fundamento y cuál debe ser este fundamento principal que debe de tener la iglesia. Tiene que ver con la oración. Tiene que ver con la relación personal contigo, Señor. Con esa intimidad que debemos de tener contigo. Y cuando esto lo hay en la iglesia, Señor, todas las cosas vendrán por bendición para nuestra vida, incluso para nuestra iglesia. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén.